Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Hoy vamos a hablar de hechos interesantísimos ocurridos en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, más precisamente en Puerto Deseado. Antes que nada, queremos agradecer muy especialmente al programa Retazos de Historia, emitido allá por el año 2008, y también queremos agradecer muy especialmente al recopilador Osvaldo Tola, ellos por habernos facilitado material para que podamos compartir esta noche con ustedes. Hoy vamos a hablar del Fuerte San Carlos y la Real Compañía Marítima. Hoy ya no existen, pero sin duda que han dejado una huella imborrable dentro de la memoria colectiva de Santa Cruz y Puerto Deseado. El Fuerte San Carlos fue el primer asentamiento del lugar. Muchos años después llega la fundación de la ciudad. Vamos a conocer entonces los detalles de este asentamiento. España se centró todo su armamento, su potencial económico en la parte norte, es decir, México, Cusco, Perú, Bolivia. ¿Por qué? Porque era la parte donde había oro, donde había plata. Y esta parte de acá abajo siempre la descuidó. Pasan los años y en el siglo 1018, o sea, 1700 y pico, comienzan a surgir rumores en el reino de que los ingleses habían empezado a operar en la zona sur con el tema de la caza de la ballena. Este rey Carlos III, que empieza a ejercer su mandato en el año 1760, reúne una serie de ilustres de esa época para ver cómo se para, cómo se frena. Le siguen llegando información y esa información dice que los que manejaban los buques balleneros eran ex capitanes de la Armada británica. Entonces abrieron los ojos porque se dieron cuenta que tenían doble intención. La parte económica, pero también la estratégica para ver cómo apoderarse esas tierras. Entonces ahí comienza la famosa colonización patagónica. De Viedma viene con órdenes precisas de hacer la colonia en San Julián. Sí. Y él decide hacerla en Puerto Deseado. Pero ¿cómo hace? Inventando hacer una invernada. Esa invernada empieza en abril y termina en noviembre. Mientras tanto, él quiere torcerla, si se dice así entre comillas, torcerle el brazo al virrey que tenía órdenes precisas. El hecho es que él recibe órdenes, o sea, y las órdenes había que cumplirlas y viene con órdenes específicas y precisas. La primera es hacer 4 fuertes.
1779 hay una real orden que dice, créase en la Patagonia 4 fuertes. 1, Carmen de Patagones, San José, Puerto Deseado y San Julián. En realidad lo que hace digamos, en lo que él comenta, él a futuro lo ve como una zona que es propicia, no es una zona tan grave como le habían planteado. Además, él, por ejemplo, siembra cierto tipo de cosas y habla de las cosechas que se levantan y demás. Para demostrar que Deseado era, no lo logra. ¿Por qué? Porque el famoso escorbuto le diezma la población. Su tema es que tiene un problema entre su gente, un problema de levantamiento. En esa época vivir en un lugar cualquiera que no fueran los grandes centros era muy complicado. Y cuando hay problemas de hambre se complica más, entonces tuvo problemas con el escorbuto y demás, empieza a morir gente, se le levanta gran parte de la gente y eso hace que se tenga que ir. Y le viene la orden de fundar Florida Blanca. Y el nombre de Florida Blanca se lo dan porque Carlos III tenía un primer ministro que es el ideólogo de toda la colonización. Es el alma mater, la Patagonia le debe a, se llamaba Carlos Moñino, el conde de Florida Blanca. Entonces le ordena que sí o sí cumpla con lo establecido y hace San Julián. Las famosas ruinas de Florida Blanca son las de Francisco de Viedma, de Antonio de Viedma, pero son hechas casi, viste, de forma brusca, porque él la quería hacer acá en Deseado. Reutiliza cosas que encontró acá. O sea, es mágico como la gente ya reciclaba en el siglo XVIII. Por eso les digo que es muy lindo verlo porque resolviendo toda la cuestión documental y demás, uno se encuentra con grandes sorpresas. Los recicladores no son de ahora. Pero, ¿qué es lo que hace Antonio de Viedma? Labra un acta y funda Deseado. Por eso nosotros, la Escuela 24, para el mes de noviembre va a traer a un señor que tiene las actas originales, va a traer fotocopia, de la primera fundación de Puerto Deseado. ¿De qué año hablamos ahí? 1780. Es decir, de que Deseado, la colonia de Puerto Deseado es, por acta, primera que San Julián. ¿Viste? Te decía, entonces esa primera colonización que la inicia Carlos III se gesta en San Julián. Viste, ya te digo, con todo este problemita que surge con Antonio de Viedma. Y tenía razón Antonio de Viedma, no había agua. Y entonces a los 3 años, por agua, por un montón de circunstancias, se levanta. Se levanta Florida Blanca. Se levanta Florida Blanca. Carlos III decide que Puerto Deseado, entre comillas, sea la comandancia militar, pero sin que se sepa, ¿viste? Como encubierto. Como encubierto. Por eso, 10 años después de la primera colonización del fuerte de San José, el fuerte Carmen de Patagones, Florida Blanca, como Deseado no se había hecho, se apunta los cañones y dice, bueno, se crea el fuerte de Puerto Deseado, pero esta vez lo vamos a hacer distinto. Esta vez vamos a tratar de que haya una empresa pesquera, eso significaba colonización y dinero, y después el fuerte. Entonces se reúne con los mejores o los mayores empresarios pesqueros, les comenta esta idea y le dice de que, está todo documentado por supuesto, le dice que le da la posibilidad de que el monopolio de la pesca lo tuvieran estos empresarios, pero con una condición, que le hagan un fuerte. Los militares lo colocaba, por supuesto, el reino, pero el fuerte lo tendrían que hacer eso. La Real Compañía Marítima. La Real Compañía, en realidad, era una empresa. La Real Compañía Marítima era una empresa que se crea en España con capitales privados y el rey. Esa compañía tenía 2 funciones. Una función era la económica, que era explotar la pesca, y llamémosle en aquel momento más que pesca, los lobos marinos, y faenarlos y hacer aceite, extraer los cueros y salar la carne. Y por otro lado tenía una función defensiva, que era, como en ese momento
había varias potencias, Holanda, Inglaterra, Portugal, dando vueltas y con apetencia sobre estas tierras. Bueno, era radicar exactamente un asentamiento que marcara la soberanía española acá. Arman todo eso, ¿viste? Se firma la Real Orden, yo tengo los números de la Real Orden, está todo bien, todo muy bonito. Viene para acá, una vez que están acá le hacen al rey pito catalán. Entonces, la Real Compañía lo que hace funda, digamos, manda una expedición que sale de Santander y funda el establecimiento de Puerto Deseado. La gran confusión que se crea y que me tocó leerme muchísimos autores es qué es el fuerte, qué es el castillo, si era lo mismo, si no. Arman la Real Compañía Marítima, uno de los lugares donde estaba el contador, el jefe, habían 4 contadores, tesorero y todo eso, que después funcionó la comisaría allí. Le ponen unos cañoncitos arriba y le dicen, ya está, el fuerte está listo. El rey envía 16 soldados, y esos 16 soldados viven miseriamente ahí. Pero el asunto era así, cuando llegan los españoles hacen una primera construcción en la playa, donde en este momento es el terreno que está entre el puerto y la pesquera. Hay un terreno que está cercado, que es Monumento Histórico Nacional, digamos, donde en su momento se dijo que ahí estaban las ruinas que descubren cuando están haciendo en 1931 una modificación en el camino costero. En ese momento lo llaman a Deodat. Al día de hoy sigue siendo el historiador más importante que tuvo Puerto Deseado, ¿no? Sobre todo en la época que él escribía, porque él empieza a recopilar cosas en el año 20 y en el año 30. Para que les diga qué es eso que encontraron, y ahí se descubren las primeras ruinas. Eso es lo que se llamó en su primer momento el Castillo de San Carlos. Y abajo, ¿viste? Cerca de Vieira, hacen lo que se dice el edificio de la costa, le dicen, o el edificio a la orilla del mar. Lo nombra en varios lugares cuando envían información a España. Nombran ese lugar que hay una edificación inconclusa, donde iba a ser unos almacenes, ¿viste? Para guardar los cueros, qué sé yo, y era un edificio que tenía 40 metros de largo, ¿viste? Y donde estaba, por ahí cerquita, estaba la fábrica de aceite. Eso queda inconcluso. Que en realidad era una construcción, era un rectángulo muy simple, donde se instalaron los españoles cuando se bajaron del barco. Porque a diferencia de lo que pasó en Carmen de Patagones, cuando llegan los españoles se encuentran con las cuevas y se refugian en las cuevas. Acá no encontraron nada. La Real Compañía Marítima sigue funcionando. Estos soldados, nadie le pregunta, la oficialidad nadie le pregunta si están viviendo bien, si están viviendo cómodo y si realmente están viviendo en el fuerte. Supongo de que tendrían que estar sobornados para decir estamos bien, porque nunca supo el rey de que el fuerte no estaba. La Real Compañía fue la que hizo toda la actividad acá, pero la Real Compañía es la empresa que se llama Real Compañía. Hacen esa primera construcción que para congraciarse con el rey y conseguir fondos y demás, le ponen el Castillo San Carlos en homenaje al rey Carlos. ¿Quién lo descubre? Un señor que se llama Bustamante y Guerra y Juan Gutiérrez de la Concha. Esos eran capitanes que venían a cargo de los 2 buques que traía una misión científica, el famoso Malaspina, Alejandro Malaspina, que es una de las expediciones científicas donde no ha quedado nada de la Patagonia Sur, Argentina y chilena sin detallar. Y ellos tenían conocimiento de que acá debería haber un fuerte. Cuando entran a Puerto Deseado, charlan con los soldados y se dan cuenta de que el fuerte había sido estafado el rey.
es totalmente distante de lo que es la imagen o de lo que en aquel momento era la imagen de un castillo. Digamos, realmente eran 2 habitaciones muy simples y una construcción muy precaria. Tan precaria que al cabo de muy poco tiempo ya se les, digamos, prácticamente era imposible de habitar. Entonces, cuando termina la misión, en el año 1800, una vez que está en España, se presentan ante el rey y le dicen: el fuerte, ni ahí. En 1800, el rey Carlos III envía un veedor para constatar si habían terminado la construcción. Pero allí se dan cuenta de que no había nada construido. ¿Qué es lo que hace? Envía entonces a su mejor constructor para terminar la obra. Vamos a ver cómo sucedió esto. Entonces el peligro sigue estando latente. Claro. Los ingleses, lo dijiste clarito hace un rato vos, ya habían tomado hacía 20 años atrás las Islas Malvinas. Sí. Puerto Eymond era un lugar estratégico, Puerto Deseado lugar estratégico, el Estrecho de Magallanes otro lugar estratégico, así que había que proteger Puerto Deseado. Entonces deciden hacer un fuerte en Puerto Deseado, pero bien hecho. Cuando hay que construir el fuerte, ya estaba construido el fuerte, pero era todavía también bastante precario. Entonces, como acá se quejaban mucho y le mandaban permanentemente mensajes al rey de que se vivía muy mal y que en realidad lo que querían ellos era que les mandara más presupuesto. Pero en vez de mandarle más presupuesto, manda a un constructor con su equipo de gente. Entonces se contrata a uno de los mejores constructores que tenía España, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero García. García del Barrio. Creo que era Manuel García del Barrio. Manuel García del Barrio, hay un edificio emblemático en España, en Madrid, que es un arco. Yo en mis PowerPoint lo presento, ese arco. Ese arco fue hecho por él, por supuesto el arquitecto es otro, pero el constructor es él. No sé si es el que construyó las puertas de Alcalá, eso no te lo puedo decir. Pero sí manda un constructor que es el que como que termina de darle forma al fuerte y de mejorar las instalaciones. Pero lo que nosotros debemos saber, los deseadenses, es que había un señor que se llamaba Emeterio, de apellido Emeterio, y era un suboficial o oficial de la Armada Española, especialista en fuertes estratégicos. Y él, dentro de la Real Orden, dice: envíase al señor García del Barrio, y también sin sin misión específica. No quieren detallar a qué venía. Pero en realidad él venía a decir dónde debía estar el fuerte. Entonces empiezan a construir lo que después se llamó el fuerte, que es esto estaba sobre la costa. La segunda construcción, la del fuerte, está arriba, está en lo que es el lugar donde está el monumento de los españoles, ¿no? Ahí al costado, que es donde estamos excavando nosotros ahora. Eso es el fuerte. Por eso mucha gente habla por qué razón al fuerte no lo hicieron donde estaba la Real Compañía Marítima, que es alto. La fundamentación que da Meterio y que dan todos los historiadores, todos los Rató y todos los que son especialistas en marina, sí, dicen que la medida que toma Meterio en hacer el fuerte a 13 metros de la costa era que en esa época los cañones tenían un determinado alcance, que no pasaba de los 500 metros. De la costa, ahí arriba, ya eran fácil 200 o 300 metros en algunos casos, de potencia que perdía. Se hace el fuerte, tarda, supuestamente hay algunos historiadores que dicen 4 años, pero casi la mayoría coinciden que fueron del año 1802 que se comienza hasta el 804. 1804 se cree que está terminado porque ya no cobra, la señora de García del Barrio ya no cobra los saberes, ya empieza a cobrarlo él. Entonces se supone que si García del Barrio ya en esa época estaba en España, ya había terminado su labor. La característica de
de lo que fue el fuerte es que responde a lo que eran las fortalezas españolas. Hasta el momento en la Patagonia es la única fortaleza, te diría casi en el país, es la única fortaleza hecha con estas características. Entonces se hace ahí a la costa, a 13 metros de la costa. Lo que hoy es Vieira, digamos, ahí Claro. se hacen. Sabemos que parte de las edificaciones estaban en la zona de playa, o mejor dicho, sí en la zona de playa, bueno, fuera de lo que es la línea de marea baja, ¿no? En la parte de mareas altas. Lamentablemente todo eso se destruyó. Ahí funcionaba un pequeño localcito, bueno, no local, sino un cuadrado de 6 por, no me acuerdo bien, 6 por 8, que era la famosa fábrica de aceite que tenía la Real Compañía Marítima. Hoy en día en esa zona donde supuestamente por primera vez pisaron los españoles, hay tanques de combustible de petróleo, hay una parte que está cercada, que es Monumento Histórico Nacional, que supuestamente ahí es a donde llegaron por primera vez en los de la Real Compañía. Se trabajó con bloques de piedra grandes, de acá de la zona, básicamente las piedras más grandes estamos casi seguros que son del paredón de pórfido que está ahí. Eso te hablo de unos bloques de 1,20 m, 1,30 m por 50 por 60, o sea, unas piedras de un peso muy considerable. Las piezas menores, estamos casi seguros que se trajeron de la laguna y de prefectura. Cuando arquitecto ve eso y ve el edificio ese inconcluso, determina que ahí sea, pero que sea pegado a la fábrica de aceite. ¿Por qué? Porque volvemos a atar todo el moño. Sánchez Bustamante, Gutiérrez, Liniers habían peleado la reconquista de Gibraltar. Unos años anteriores habían peleado en la reconquista del Peñón de Gibraltar. No lo pudieron hacer, por supuesto. Claro. Pero ahí habían visto de que los ingleses le tiraban las famosas balas rojas. Digamos, el material aglomerante que se usaba para unir las piedras era barro. Eso fue para los muros. Para lo que eran los techos, la madera se traía en los barcos y los techos se armaban con barro y por arriba le ponían una piedra laja, que también hemos encontrado, no acá tan cerca de Deseado, sino por ahí en los alrededores. Es una piedra laja plana que se utilizaba como tejas y se superponían varias capas, a veces con suerte con un poco de cal. Y bueno, esa era la construcción básica. El lugar ese que yo te digo que era la famosa fábrica de aceite tenía un horno, que yo lo muestro en los PowerPoint, muestro las ruinas del horno. Entonces, acá estaba el horno, ahí abajo. Entonces, hace el fuerte ahí sí, para tener la posibilidad de calentar, ¿viste? Claro. Subir arriba donde estaban los cañones y poder usar la misma estrategia que usaron los ingleses cuando ellos quisieron reconquistar. Se han encontrado muchas evidencias de lo que era todo tipo de, digamos, de lo que eran parte de las losas en las cuales se conservaba el aceite, gran cantidad de flejes en donde se podía llegar a guardar la grasa y todos los demás elementos que procesaban de pingüinos y de lobos marinos, madera en menor cuantía. Carpinterías, no, en las descripciones habla de que tenían algún tipo de carpintería, que no se encontró nada porque posiblemente cuando estuvo abandonado, después que se va, que levanten la Real Compañía hasta que vuelve Oneto, esos años fue utilizado por los indios, por los viajeros, y se cree que fue quemada esa madera usada para combustible. Todo este grupo de gente que estamos hablando que hizo el fuerte, el que vino, el que dio la orden, entonces eran un equipo
que se conocían de años. Por eso todos coincidieron que Deseado era el lugar justo y estratégico para que sea una comandancia de las Islas Malvinas, pero encubierta. En la época que estaba funcionando a full la Real Compañía Marítima, la corrupción era tal que el grupo de contadores, porque habían 400 y pico de personas trabajando, por eso tenía tesorero, tenía 2 tesoreros, 2 contadores, un gerente general, era un grupo de gente que viajaba continuamente a Montevideo. Que en realidad el proyecto no funcionó porque, bueno, en aquella época también había negociados, como hay ahora. La corrupción era tal que venían los ingleses y ya compraban el producto directamente acá. Que venían los ingleses, en vez de venir y cazar y explotar ellos y hacer toda su producción, venían acá, le compraban a los españoles los proveían, los ingleses se volvían con los barcos cargados a Inglaterra y como los españoles no tenían ningún tipo de control, la gente que estaba acá decía que no había habido producción. Cuando venía el barco de España siempre le sucedía algo. El tema es el siguiente, la Real Compañía, cuando se organiza, vienen a radicarse a Deseado, pero con una parada intermedia en la isla de Maldonado. Entonces, la idea era que los viajes fueran Santander, Maldonado, ahí hubiera una sede, una parada, y de ahí vinieran a Deseado, y desde Maldonado permanentemente se reaprovisionara a la instalación de acá de Deseado. Inclusive, donde se da cuenta los empresarios, ¿no es cierto?, que algo sucedía es cuando prenden fuego un buque. Era más cómodo vivir en Maldonado, que era mucho mejor, que estaban frente a Buenos Aires, Uruguay y demás, y hubo mucha gente que se quedó en el camino, o sea que venían desde España y cuando llegaban a Maldonado bajaban ahí. Eso por un lado. Por otro lado, las provisiones también bajaban ahí y no llegaban acá todas las provisiones que tenían que llegar, con lo cual la vida acá era bastante difícil. Siempre hacían de 4 contadores, 3 se iban a Montevideo y 1 quedaba, 1 se responsabilizaba. Entonces él era el que firmaba el acta y dice, bueno, que hay un buque que se incendia. Y se incendia con toda la mercadería que iba para España. La gente que estaba acá mandaba poca producción de aceite y de cueros para España, con lo cual no era redituable económicamente la compañía, digamos, la instalación para la compañía. Lo que sucede que también hemos descubierto algún tipo de documentación que mucha de la producción o gran parte de la producción se la vendían a los barcos ingleses. Eso hace abrir los ojos a los empresarios y por supuesto los empresarios que estaban en España, ¿no? Y por supuesto al ministerio, al primer ministro, porque el primer ministro tenía acciones ahí también, era una sociedad mixta. Entonces vienen acá, hacen una investigación y realmente certifican, estamos hablando de 1795, 96. Entonces también parte de eso hace que, además de mandar a este constructor, en algún momento manden veedores y demás, pero entraban también en el negocio de la venta a los ingleses y en realidad entonces dejó, digamos, no era productiva la empresa, o sea, ocasionaba muchos trastornos, una gran complicación y no producía lo que realmente debía producir. Certifican de que tanto Muñoz, que era el gerente, más otros 4 contadores y tesoreros, eran corruptos, lo saca, está todo documentado por reales órdenes, y lo llevan a Buenos Aires, lo enjuician, a 3 se llevan a España y 1 no quiere irse. Y la gente vivía, digamos, las familias, los que quedaban, vivían en muy malas condiciones y la gente de a poco se fue yendo en los barcos y se quedaban en Maldonado. Entonces, en realidad acá lo que se convierte es un destacamento militar. Y a los 2 años, en el año 1806, cuando toman la famosa invasión inglesa, con Bedford al frente, se desprende un barco porque para Inglaterra Puerto Deseado seguía teniendo importancia.
Y en la época de las invasiones inglesas, un barco de los que venía a invadir Buenos Aires continúa viaje hasta acá y bombardea las instalaciones. La corrupción estaba ya instalada. Por eso no es de extrañar de que los soldados, cuando ven venir un barco inglés, no le den importancia porque dirían, bueno, estos vienen a comercializar. Claro. Hay un escritor, no sé si es Lenzi, Deodat o uno de la Marina, en este momento se me hace una pequeña confusión, que dice de que los ingleses invitan a los españoles a retirarse del fuerte porque iba a ser bombardeado, que ellos no querían ocasionar ningún tipo de muerte. Produjo importantes destrucciones. En este caso, si ellos hubieran actuado como deberían actuado, no nos olvidemos que Punta Cascajo habían cuatro cañones, Claro. que con bandera se comunicaban con este. Es decir, que falló todo, el sistema de defensa falló. Por más que este Castillo de San Carlos estaba fortificado igual, porque tenía cañones, habían puesto cañones a la altura de la isla Schaffer de un lado y de Punta Cascajo del otro, como para defender ese posible asentamiento de ingleses acá que España no quería. Lo que nosotros destruimos después en el año 1935 es la Real Compañía Marítima y lo que quedó de ese bombardeo. Claro. Pero en realidad nosotros fuimos bombardeados por los ingleses. Con lo cual había poca gente, estaban muertos de hambre, sin provisiones y encima con todo el edificio en muy malas condiciones, con lo cual ya se estaba tornando prácticamente inhabitable. Y les mandan desde Carmen de Patagones una embarcación para que se lleve a todo, y ahí se levantó el destacamento. El fuerte, al ser destruido, quedan paredes de 1 metro, 1,20 m. Esta parte de acá queda intacta. Lo que era La fábrica de aceite queda intacta. Lo único que está destruido es esto. 1806. 1836 aparece Darwin. Y ahí es donde nosotros los deseadenses no le prestamos atención al cuadro que hace Martens, que es el pintor, el dibujante que trae Darwin. Sí. Se posa arriba del montículo ese de piedra que hay frente a Vieira y dibuja lo que él estaba viendo. ¿Qué él estaba viendo en ese momento? Estaba viendo esto intacto, yo después lo vamos a ver, lo voy a mostrar, y el fuerte en ruinas. Entonces, según la historia oficial, quedó abandonado Puerto Deseado hasta la avenida de Onega. Y la música, como siempre, nos acompaña en nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a 2 grandes músicos patagónicos, Luis Cisneros y Oscar Payaguala. Fiesta del Cordero, allá en Sierra Colorada, provincia de Río Negro, allá en Sierra Colorada, provincia de Río Negro, el sur se viste de fiesta en el mes de diciembre, Sierra Colorada te espera con el calor de su gente. Sierra Colorada te espera con el calor de su gente. Canta el Cerro de la Cruz en el paisaje sureño. Sierra Colorada te espera con sus brazos abiertos, rodeado de cerros rojizos y un buen asado de cordero.
tránsito sureño, de viajeros que ya llegan en el trencito sureño. Mi canto bien rionegrino y en el revuelo de pañuelo son palomitas en el aire que va dibujando el viento. Son palomitas en el aire que va dibujando el viento. Canta el cerro de la cruz en el paisaje sureño. Tierra colorada te espera con sus brazos abiertos, rodeado de cerros rojizos y un buen asado de cordero. No, señor, no se equivoque, es acá donde comienza su tierra ancha y extensa, forjadora de trabajo. Usted mira para arriba, pero pisa para abajo. Toma. Se acordó de Patagonia cuando llegó el invasor, pero después se olvidó que nosotros, los de abajo, trabajamos y aguantamos. Sí, señor, recuérdelo, miramos. Venga la boca del pozo cuando el viento es un torrente. No espere de que le cuenten que es muy dura la jornada. Yo le entrego el combustible y usted no me entrega nada. Todo se va, nada vuelve. O si prefiere los campos donde esquilan las ovejas, donde el peón su vida deja. En la jornada rural el pobre sufre lo frío y usted, usted usa gamulán. Calentito el hombre, toma. Las atenciones prestadas usted debe devolver, pero debiera saber que a la vaca por ordeñarlo primero hay que darle de comer. Debería ustedes salir de atrás de los escritorios, recorrer su territorio a lo largo y a lo ancho, que yo lo estaré esperando. En la Patagonia, sí, en la puerta. Y un matecito, por si acaso, y una cañita de mi rancho. Y una cosquel mapú. Venga, 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 venga al sur, venga, venga. Tranquilo, venga, venga. Hubo muchos intentos para reconstruir esas ruinas, pero fue Leoncio Deodat quien las descubre allá por los años 30. Muchísimo tiempo después, hacia la década del 60 y el 70, se forma una comisión con el objetivo de enviar un representante al Consejo de Indias para que de esa manera pudiese recuperar los planos y documentación con el fin de su reconstrucción. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí finaliza una etapa del fuerte, se destruye después del tiempo, dicen que los indios, cuando vienen los colonos, 1884, no se le presta atención a eso porque ya prácticamente la maleza, ya te digo, la corrupción, el abandono, y nadie le dio bolilla. No tenemos todavía claro si realmente quedó abandonado. O sea, los documentos dicen que se fue toda la población, más que la población, bueno, que en ese momento todo el destacamento se levantó.
Nosotros creemos que puede haber quedado ya gente, y si no quedó gente, fue, digamos, un lugar donde se siguió utilizando con los viajeros y demás. Toda la información, ya sea de Burmestein, de Oneto y después todos los que siguieron el Fuerte San Carlos, llegamos a Puerto Deseado y fuimos alojados en el Fuerte San Carlos, y a partir de ahí se generalizó el creer de que el Fuerte San Carlos es la Real Compañía Marítima. Todavía no lo tenemos del todo documentado, pero por cosas que hemos estado viendo y leyendo, creemos que puede haber seguido en algún momento con muy poca gente, pero que haber sido habitado. En el libro de Darwin dice, estas bellezas que quedaron plasmadas para siempre en suelo sureño, en suelo patagónico. La describe, dice que eran hermosas. Darwin, viendo lo que eran las ruinas del fuerte español, que por otro lado sirvió de ayuda para hacer las carpas mientras las familias que habían venido con el capitán Oneto hacían sus casas, ¿no? Cuando en 1884 se localiza la gente de Oneto, los colonos que vinieron con Oneto, tenemos datos de que hubo una serie de obras. No hemos encontrado todavía ninguna documentación de cuáles fueron las obras que se hicieron y demás, pero sí tenemos certeza de que ahí hubo una nueva inclusión digamos, de muros y demás. La Real Compañía, después hay fotos del año 1919, de 2009, que en esa época estaba intacta. Bueno, gran parte de las fotos las tomó Deodat, también fueron tomadas por la comisión de fomento que tenía Puerto Deseado, algunas personas que estaban en dicho área, sí. Y también otras fotos las fue tomada también por la prefectura de aquel tiempo, ¿no? Cuando todavía estaba viviendo algún grupo de colonos, ya se estaban, digamos, yendo a sus parcelas, pero todavía quedaba gente viviendo ahí, se arma la primera comisaría de Deseado. Entonces, como que tenemos 3 etapas muy distintas. En 1931 Deodat lo descubre de casualidad. Bueno, Leoncio Deodat residió acá en Deseado allá por la década de 1920. Hizo muchísimo por reconstruir el pasado histórico, sobre todo el pasado histórico marítimo de Puerto Deseado, que tiene una riqueza formidable. Él trabajó como contador en el ferrocarril. A su vez fue el primer presidente que tuvo la Biblioteca Popular Florentino Ameguino. También Deodat estuvo en la cooperadora de la primera escuela nacional que tuvo Deseado, que hoy es la escuela EGB número 5. Leoncio Deodat, realmente una persona que, no sé si hay una calle, pero una calle en Deseado debería llamarse así en el país. Piden a Buenos Aires que venga un especialista en fuertes, no en fuertes, sino especialista en patrimonios históricos, y envían a un señor que se llama, que era director del Museo Bernardino Rivadavia, se llamaba Aníbal Cardoso. Ese señor hace una investigación muy minuciosa y él determina que eso era efectivamente las ruinas del Fuerte San Carlos. Entonces, en su descargo final, yo muestro en el libro y en el PowerPoint, muestro la nota que él le pasa en ese momento Deseado tenía consejo, no tenía intendencia, que por favor ese predio se conserve porque no era de valor económico, pero sí tenía un valor, un patrimonio histórico único. El hecho de haber colocado la ruta por donde pasa, haber hecho el camino vecinal y todo lo demás terminó devastando gran parte de lo que todavía quedaba. O sea, la suerte que tenemos en arqueología es que esto está enterrado, entonces se salvó. Y se salvó parte de la destrucción, lo que está cerca del murallón de Pórfido, porque evidentemente las máquinas viales no pudieron seguir avanzando por esos bloques y tuvimos mucha suerte. 1935, un señor Puchulú, que era director del diario El Orden, saca una solicitada en el diario El Orden diciendo: desaparecieron las ruinas históricas del Fuerte San Carlos y de la Real. Él dice del Fuerte San Carlos, lo engloba todo. Y efectivamente sucedió así.
alguien, ¿viste? No sé si puedo llegar a decir con desidia o por desconocimiento, por lo que sea, la cosa que ordena que todas esas rocas que no tenían sentido, que esté ahí y que para él no valían nada, la arrasen y se rellenen calles de Puerto Deseado. Exactamente, yo te diría que en la mitad de la década del 40, las ruinas estaban ahí perfectamente, digamos, así murallas pequeñas, ya un poco derruidas, pero me acuerdo bien que había una escalera que supuestamente, por lo que yo leí, conducía a una especie de depósito. Con esas ruinas se hacen unas alcantarillas. Hay una alcantarilla que sale desde la Plaza Centenario hacia un negocio en forma, ¿viste el negocio ese de fotografía? Bueno, ahí hay una alcantarilla. Esa alcantarilla está formada por parte de la Real Compañía Marítima del Fuerte. Son piedras que tienen más o menos 1 metro de ancho por 80 de alto o viceversa. Son piedras bien fuertes. La comisaría, también la base de la comisaría tiene piedras del Fuerte o de la Real Compañía Marítima. El hospital, las bases del hospital también tienen de esas piedras. Hay antecedentes de que en 1978 se formó una comisión municipal que se denominó Pro Reconstrucción del Fuerte San Carlos, que estaba integrada por José Antonio Rodríguez, el doctor Marcos Olivadey. Bueno, fue una iniciativa en la época en que estaba Tito Gutiérrez Meyer como intendente y estábamos Mariano López. El principal propulsor de todo esto fue Antonio Rodríguez Moro, no sé, cierto, más conocido por Pocho. El arquitecto Ramón Pérez, el señor Alberto Mariano López y el señor Carlos Gómez Wilson. Me acuerdo que me resulta todavía gracioso es que entre todos decidimos nombrarlo a Pocho, que era español, como él, pues hombre, manejaba la lengua, entonces él fue el presidente. Porque ellos tenían un plan de trabajo que bueno, que después no sé qué pasó, que no quedó aparentemente trunco también, ¿no? Y el principal motivo de esta comisión era un poco tratar de buscar el primer asentamiento poblacional en Puerto Deseado. Y la idea era tratar de recuperar los planos. Teníamos idea de que en el Consejo de Indias podía haber planos que seguían un patrón de construcción que tenía España en ese momento, de construcción de fuertes y plazas fuertes como para defender la costa. Exactamente, el motivo de la misma era solicitar, digamos, a la información para que se pudieran tener datos más concretos de los que por ahí se escribían, se contradecían, en fin, a ver si de esa forma se podía lograr un verdadero hecho histórico, ¿no? Y eventualmente convocar arqueólogos para que hicieran un trabajo de arqueología en el lugar. Con la comisión esta, en primer lugar se había designado a José Antonio Rodríguez Moro. Si se concretaba un viaje a la península ibérica, en Sevilla, creo que era donde estaban los antecedentes de todo esto. Yo desconozco si después se concretó o no se concretó, ¿no es cierto? Y después, por una cosa u otra, se diluyó, como pasa con tantas cosas. No recuerdo quién tomó la posta en ese momento, pero realmente felicito el trabajo que se está haciendo ahora de poner en valor un sitio histórico muy importante para Deseado y la Patagonia en general, ¿no? En el año 2005, el doctor Daniel Javerson, que es el director del Centro de Arqueología Urbana está en la UBA, en Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por invitación de la arquitecta Mirelman, que es la directora de Patrimonio de la provincia, viene a Deseado para poder tratar de ver qué es lo que quedaba de ese primitivo Deseado. Lo que nosotros estamos proponiendo es que quede a la vista.
que todo esto quede a la vista y además de difundirlo por todos los medios que se pueda, sea un lugar de atractivo turístico. Otra gestión que hizo esta comisión, por ahí hay algún otro componente que pueda aportar más datos, era, digamos, la concreción del Paseo de los Navegantes, que circundaba todo lo que es hoy Punta Cascajo. Bueno, también, esa fue una idea de Pocho Rodríguez Moro y papá, no sé, seguramente algún otro antiguo vecino de Puerto Deseado compartía la idea. Sé que Dos Santos López también escribió en su momento en El Orden, cuando él estaba con Pocho. Y era poner en valor una zona muy importante, que es todo el área de Punta Cascajo, empezando con el busto de Fernando de Magallanes. Creo que incluso han venido o están por ahí algunos bustos que llegaron a ponerse algunos y o fueron sacados. Que en mi idea somera de la historia estuvo acá. Yo sigo sosteniendo que Magallanes estuvo en Puerto Deseado por varios aspectos. Yo me baso en lo que dice Rató, que Rató dice que en ningún momento nosotros debemos menospreciar la sabiduría de Magallanes, que fue elegido para descubrir un nuevo paso. Si pasaba por frente a Puerto Deseado, es inconcebible que no vea el paso. Claro. ¿Y desde dónde sale el río Serrano? Yo creo que, aunque sea la Santiago, que era el barco más chiquito y que ellos empleaban como guía en muchos pasajes estrechos, porque era el barco que tenía más maniobrabilidad, que era comandado por Juan Serrano, una persona de absoluta confianza de Magallanes, y el río Deseado, por los mapas antiguos, el primer nombre que tuvo fue Río de Juan Serrano. Y lo que dice Pigafetta, que lo agarra un temporal inmenso, el único lugar que podían arreglar con total tranquilidad esos maltrechos barcos es dentro de esta bahía tranquila, que es puede ser la bahía allá de Uruguay, o puede ser aquí frente al puerto Deseado, pero ahí los temporales no se sienten como se siente en alta mar, como se hubiera sentido en la Bahía de los Nodales, porque la Bahía de los Nodales está en pleno océano. Y aunque hubiera estado al lado, como hay otras historias, otras interpretaciones de la historia que dicen que en realidad Magallanes entró en la Bahía de los Nodales o en la Bahía de Oso Marino a reparar los barcos, y a esa bahía le puso Bahía de los Trabajos. Lo cierto es que Magallanes pasó por acá. El Cano, cuando finaliza el viaje, tiene que armar un mapa de todo lo que vio y lo que recorrieron. Y está la Bahía de los Trabajos Forzosos y el río Serrano. Entonces, Pocho y papá tenían la idea de valorizar toda esa área con el Paseo de los Grandes Navegantes, empezando con Magallanes, siguiendo con Drake, que también pasó por acá. Algunos dicen que no entró, pero no importa, pero pasó por acá. Cavendish, que fue el que le puso el nombre por el barco, por el Desire, deseado. Y después todos los grandes navegantes holandeses, como Van Noort, tenemos el Cerro que lo recuerda, Lemer, Schuten. Porque pese al apogeo que tuvo ese fuerte, la importancia geoestratégica que tiene ese fuerte, nosotros nos fuimos olvidando. Y no solamente lo olvidamos, sino que le damos el nombre a la Real Compañía Marítima como el fuerte. Y el fuerte es lo que a nosotros, los deseadenses, nos debe orgullecer y sacarle provecho, que es lo que yo le digo a la mayoría Claro, que tratas de difundir. De difundir, que saquémosle provecho, porque ese fuerte estaba hecho con un fin, el fin de proteger un reino. Realmente una historia que hasta los días de hoy sigue dando que hablar. Lo cierto es que por más avances que hubieron, hasta el momento no se pudo reconstruir. Ojalá que en algún momento se vuelva a poner en valor aquello tan importante que construye y forma parte de nuestra identidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, compartiendo esta historia
tan linda para nosotros y para todo Santa Cruz. No te olvides de seguirnos por las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz. Queremos agradecer también muy, pero muy especialmente a todo el personal de Canal 9 Santa Cruz por hacer posible que hoy estemos compartiendo este momento tan lindo con ustedes. Por mi parte, no me queda más que despedirme hasta nuestro próximo encuentro en Más Allá de la Historia.